Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 73. Aquí estamos otra semana más en Filosofía de Bolsillo, absolutamente inmersos en este largo viaje kantiano hacia las raíces del pensamiento contemporáneo. Un viaje que estamos haciendo también acompañados por ese gran motor que sois todos los mecenas que cada semana apoyáis este proyecto desde hace meses. En este caso quería agradecérselo dedicándole este episodio a Rubén. Gracias Rubén, te ha tocado un episodio importante porque vamos a entrar en algún aspecto que todavía no hemos tocado de Immanuel Kant, más allá de esa larga introducción que hemos hecho al contexto y especialmente al contexto intelectual. Es mucho trabajo el que tenemos por delante, hay algunos que incluso se impacientan porque consideran que estamos avanzando poco a poco, pero lo hago así con toda la intención, porque las características de la escritura de este autor, las características de su obra y también su importancia nos exigen que sea así. Y por eso pedía en alguno de los últimos episodios un acto de fe y de confianza. Creo que me lo he ganado, llevamos bastante tiempo juntos, así que vamos a dejarnos de preámbulos y vamos a entrar de nuevo en materia. En el último episodio estuvimos hablando de muchas cosas, aparecieron ya muchos conceptos. Creo que fue un episodio más exigente que los anteriores porque apareció una mayor cantidad de conceptos, de nociones nuevas, pero también fue un episodio importante para avanzar. Estuvimos leyendo algún fragmento del prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura para poder entender la teoría del conocimiento o, digamos, los primeros elementos, los principios, las bases de la teoría del conocimiento de Kant. ¿Qué entiende Kant por conocimiento? ¿Qué entiende por episteme? ¿Cuál es el papel de la razón, de los sentidos? ¿Cuál es el lugar de Kant en esas grandes discusiones entre racionalismo, empirismo, el origen del conocimiento, la validez? Y entramos de lleno en el concepto de la síntesis trascendental. Esas nociones que suenan tan grandilocuentes, pero que cuando las desmenuzamos, las analizamos, que es eso lo que hace el análisis, separar en pequeñas partes aquello que es muy grande y aquello que suena tan grandilocuente, porque los filósofos alemanes y Kant, como gran padre de esa tradición, suenan muchas veces más grandilocuentes de lo que deberían. Analizamos por separado síntesis y trascendental y vimos cómo todo eso nos conducía a un montón de preguntas acerca de las condiciones de posibilidad de la experiencia del conocimiento, las estructuras previas, el espacio y el tiempo, como aquellas estructuras que hacen posible el conocimiento, y los tipos de conocimiento, un conocimiento particular y un conocimiento general, que no se deben confundir. Nos faltó, por último, como decía en el último episodio, colocarlo a Immanuel Kant. Al fin y al cabo, un hombre de carne y hueso, un hombre de finales del siglo XVIII, un prusiano, y a medida que avanza el tiempo, una figura repleta de tópicos y leyendas también, como siempre sucede en la historia. Y especialmente en la historia que rápidamente cayó en manos del romanticismo. Romantisieren, de hecho, en alemán, tenía ese significado en el origen de novelar las historias, y por lo tanto, exagerar algunos rasgos, ocultar otros y, al final, construir muchas veces caricaturas de lo que realmente sucedió. Así que
Todo esto como discusión estará claro más adelante, espero, y te animo a que confíes en este viaje, aunque por ahora nos da un marco general para acercarnos a este filósofo. Pero ahora nos falta algo muy importante que siempre me gusta hacer, que todavía no he hecho, y que en este caso creo muy, muy necesario. Ahora nos falta colocarlo a él, es decir, ¿quién era Kant? ¿Qué hombre de carne y hueso se esconde detrás de ese nombre tan importante y tan imponente para la historia de la filosofía occidental? Imaginemos la vida de un funcionario, una vida sin sobresaltos, envuelto en la rutina, levantarse, tomar café, estudiar, dar clase, ir a comer, dar un paseo, volver a estudiar, haciendo siempre lo mismo y en los mismos lugares, viviendo solo y sin tener ninguna relevancia pública, sin estar movido por la búsqueda de reconocimiento, sino simplemente por la obligación de hacer las cosas bien, más allá de que el nombre se fuera haciendo conocido, más allá de Königsberg. Ese tipo de vida, que por gris que sea, a mí me despierta simpatía hoy, cuando todos viven obsesionados con opinar de todo y les preocupa muchísimo la relevancia y la viralidad en Twitter, Instagram o TikTok, filósofos incluidos. No voy a decir nombres porque ¿para qué hacerse más enemigos de los que uno ya tiene? Nos serviría para empezar a imaginar la vida de Immanuel Kant. Imaginemos una vida, no sé si en blanco y negro, pero como mínimo en sepia o en colores apagados. Pocos sobresaltos y mucha disciplina. Hay una anécdota que todo el mundo cuenta sobre Kant, y es que los vecinos ponían los relojes en hora cuando lo veían pasar en sus paseos. En esta anécdota, como en tantas otras, hay parte de supuesta verdad y parte de supuesta mentira. Ya digo supuesta porque no tenemos manera de comprobarlo. En cualquier caso, vamos a admitir, porque parece que así fue, por los testimonios que tenemos de correspondencia, de amistades, que fue alguien muy estricto con sus hábitos y costumbres, con una grandísima disciplina y puntualidad, cosa que al parecer copió de su mejor amigo, el comerciante británico Joseph Green, que vivía en Königsberg y al que solía visitar Kant muchas veces. De hecho, los testimonios más fiables hablan de esa puesta en hora de los relojes cuando pasaba Kant, pero al parecer era porque a las 7 en punto de la tarde Kant abandonaba la casa de Green, que era un comerciante muy peculiar, parecía más un académico que un comerciante. Obsesivo con los horarios, tenía la vida de un ermitaño, y además tenía un gran bagaje intelectual. Era un hombre muy leído y muy al tanto de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y lo que estaba sucediendo era, por ejemplo, la revolución de las colonias americanas y su independencia del Parlamento británico. Y todo esto ayudó mucho a entablar amistad con Kant, además de admirar, como él, a autores como Jean-Jacques Rousseau. Pues dicho esto, pongamos todo lo que he dicho. No todo, pero sí todo lo que he dicho acerca de su vida, o lo que he dicho en los últimos minutos, entre paréntesis. Todo eso que he dicho es lo que te vas a encontrar en un montón de manuales y artículos en la prensa, escritos por el primero que han encontrado seguramente en la redacción, porque ya sabemos, ¿quién se va a fijar en la filosofía y en Kant? Porque hay que decir, más allá de la exageración y la tergiversación de la propia anécdota, que desde el principio se quiso transmitir una determinada imagen gris de Kant y muy centrada en su vejez. Ya digo, la imagen de funcionario encerrado en su casa. Claro, si todas las biografías se hicieran solo de la vejez de los biografiados, seguramente la inmensa mayoría serían vidas tan poco apasionantes como la que se suele describir de Kant. Y además, muchas de las cosas que se explicaban sobre su vida venían de segunda mano más que de un conocimiento directo.
y en muchas ocasiones recogidas por personas además que como mínimo tenían reticencias sobre su pensamiento, especialmente por cuestiones religiosas. De nuevo, y como veremos, su filosofía le costó unos cuantos enemigos. Pensemos que su crítica de la razón pura, de la que hablaremos, y hablaremos mucho, estuvo en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica gran parte del siglo XIX y el XX, incluso. Por supuesto, también habrá exageraciones de sus admiradores. Como suele suceder con toda figura influyente, tenemos los dos extremos. Descubrir la figura de Kant es descubrir la figura de un intelectual prusiano del siglo XVIII con todo lo que implica, es decir, con un contexto de grandes transformaciones, terremotos intelectuales e incluso políticos, como hemos visto en muchas ocasiones en este podcast. El siglo de las revoluciones americana y francesa. Que Kant no saliera de Königsberg no significa que no fuera sensible a lo que sucedía en su época o que no se enterara de lo que decía la filosofía en Francia o en Inglaterra. Kant creció en un ambiente conservador, en una ciudad de cierta importancia a pesar de su situación en el mapa, como os decía, si la buscáis en el extremo oriental, en una Prusia con necesidad de modernizarse. La modernización y la expansión llegaría más tarde, ya sería con el hijo de Federico Guillermo I, conocido como Federico II el Grande. Este ya es mucho más conocido y seguramente algunos o bastantes o muchos de vosotros lo conozcáis. Es simbólico que este rey suba al trono el mismo año que Kant entra en la Universidad de Königsberg, lo cual va a cambiar todo. Pensemos que al siglo de las luces, Kant le llamaba también el siglo de Federico, por Federico el Grande, rey de Prusia entre 1740 y 1786, por lo tanto, rey durante gran parte de la vida creativa de Kant, y bautizado ni más ni menos que como el rey filósofo por el mismísimo Voltaire, al que mantuvo durante un buen tiempo, así que pongamos un poco entre comillas lo de rey filósofo, no se me ofendan los fans de Federico el Grande. Diderot, por ejemplo, no tenía la misma opinión del rey. Más bien filósofo comparado con otros reyes y teniendo en cuenta que filósofo no era un insulto como ahora lo es. Prusia era entonces un pequeño reino militarizado por los dos reyes anteriores y en especial por su padre, Federico Guillermo I, que era un militar conservador, al que le preocupaba mucho esa militarización. Su hijo le va a salir rebelde en materia moral, aunque va a conservar muy bien y ampliar la cuestión militar. Y más que rodeado, este reino de Prusia estaba asediado por tres grandes potencias: Francia al oeste, Rusia al este y Austria al sur. En la universidad entonces cualquier estudiante, estudiara lo que estudiara, tenía que comenzar por estudiar filosofía. Pero la facultad de filosofía, aún durante gran parte del siglo XVIII, estaba muy dominada por la de teología y por la enseñanza de Aristóteles. Un poco parecido a lo que explicaba Descartes de su formación, y el propio Descartes tenía poca presencia en esa formación entonces, pero irá cambiando en ese siglo, con dificultades, con altibajos, y irán entrando, utilicemos mejor el gerundio, en especial los racionalistas alemanes con Christian Wolff, como decía, a la cabeza. Pero van a existir esos debates con un trasfondo teológico y religioso en la época de Kant. En Kant van a influir profesores como Johann Gottfried Teske, físico y filósofo, interesante para su desarrollo intelectual, y en especial Martin Knudsen, el nombre que he mencionado, profesor de lógica y metafísica, que ya iba más allá del racionalismo de Wolff y que estaba muy conectado con el pensamiento británico, en particular con John Locke. Y todo esto le va a ir llegando a Kant en los años de universidad. Esa relación con Knudsen le va a marcar también, porque él va a despertar su curiosidad por cuestiones de ciencia y de cosmología. Más allá de las relaciones, Kant era alguien de gran personalidad desde los tiempos en la universidad. Y cuando digo de gran personalidad me refiero a que no se pone a hacer lo que debía hacer para progresar en el mundo académico y ganar posiciones, como escribir una disertación, que esta disertación sea en latín, que esa disertación sea en latín y sea sobre ciertos temas que te sirven para ganar esa disertación.
sino que escribe en alemán sobre lo que le da la gana, mejor dicho, sobre lo que cree conveniente, y se atreve a discutir a los referentes intelectuales de la época, como Gottfried Leibniz. Así lo hace en su primer ensayo, donde aborda cuestiones científicas, titulado Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, en 1747, cuando tenía 23 años. Un libro en el bolsillo. Ha editado Trota este año un conjunto de escritos de Francisco Fernández Buey, notable pensador español y uno de los más grandes especialistas en la obra de Antonio Gramsci, y fallecido hace casi 10 años. Yo tuve la fortuna de tenerlo como profesor en el último año prácticamente que dio clase, y lo recuerdo con gran admiración por su capacidad intelectual, pero también por su integridad como persona, su comportamiento, su capacidad de diálogo, su humildad frente a los alumnos, pese a que era una de las grandes figuras de la universidad. Con el título de Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, son todos escritos en distintos espacios y situaciones que giran en torno a la relación del papel que puede y que debe, según el autor, jugar el pensamiento cristiano en la reconstrucción de la izquierda política. Efectivamente, Fernández Buey creía que una nueva izquierda transformadora debía alimentarse de la tradición cristiana emancipadora, necesariamente herética, frente al poder económico de las religiones institucionalizadas. ¿Cómo un comunista ateo creía eso? Así lo creía porque no tenía una noción reduccionista y estrecha ni del comunismo ni del cristianismo y las tradiciones espirituales. Este volumen se divide en 3 grandes bloques que sirven para organizar los escritos. En el primero, textos que nos permiten entender las premisas teóricas desde las cuales hace dialogar la izquierda política y el cristianismo como movimiento emancipador. También este primer conjunto de textos son una buena entrada para entender su lectura crítica de Marx, en especial de la mirada estrecha que Marx tenía sobre la religión, su oposición al comunismo autoritario y su defensa de un comunismo libertario, la relación que establece entre religión, utopía, movimientos sociales, y todo desemboca en un artículo excelente para comprender los matices de su anticientifismo y qué relación debe tener el conocimiento científico y el conocimiento sapiencial de las religiones. El segundo bloque se centra en 3 figuras entendidas desde un cristianismo comprometido con la liberación de los pobres. Bartolomé de las Casas, que nos lo trae desde el siglo XVI a la actualidad, Simone Weil y su profunda sensibilidad mística, y José María Valverde, definido como un comunista cristiano. Finalmente, el tercer apartado nos permite rastrear en el horizonte que Fernández Buey siempre dibujaba, propuestas para una izquierda siempre en reconstrucción e incluso en refundación, que comienza con la última entrevista que concedió el autor, un año antes de morir. En ella no duda en afirmar que de la cultura laica contemporánea no nacen respuestas a los grandes problemas de la humanidad, como la pobreza o la emigración, y que a partir de eso los movimientos religiosos despiertan un gran atractivo, especialmente entre las víctimas de ese mundo. Una entrevista con algunos fragmentos desoladores cuando alguien a quien le ha interesado tanto el concepto de la esperanza y la utopía, a la pregunta acerca de cómo ve el mundo hoy, esto es 2011, responde: nos han desarmado políticamente e ideológicamente. El estado generalizado es de pesimismo depresivo. Estamos en un momento prepolítico. En resumen, un bloque final que nos permite comprender que para Fernández Buey, la izquierda política tradicional, formada por los partidos socialistas, comunistas, es insolvente para cambiar el mundo de base. El volumen viene precedido de una introducción biográfica y un estudio sintético de las ideas del pensador palentino, realizado por el responsable de esta edición, el profesor Rafael Díaz Salazar, a quien solo podemos agradecerle mucho esta iniciativa.
El planeta Tierra es hoy a la vez sujeto de una amenaza ecológica sin precedentes y mero objeto de los reclamos de las agencias de viajes. La ya antigua tendencia espiritual hacia la nada, que viene caracterizando a las culturas europeas en la crisis, celebra ahora un nuevo carnaval, mientras la esperada conciencia excedente de quienes tienen derecho al ocio sigue mutando, como casi siempre, en cinismo excedente, de vuelta ya de todas las éticas del trabajo como sacrificio voluntario. En esas condiciones, el viejo dicho «nada humano me es ajeno» está adquiriendo una dimensión nueva. Pero para que realmente la vieja máxima se convirtiera en norma de comportamiento de las gentes en Europa, haría falta algo más que autoconciencia ilustrada. Haría falta conciencia de especie, esto es, conciencia de que todos los hombres, mujeres y varones, niños, adultos y viejos, de las diversas etnias, culturas, religiones y creencias, somos parte de una misma especie. Para soportar cotidianamente la observación a través de la televisión del mal existente en el mundo, hay que armarse psicológicamente. Si los ilustrados se atormentaron preguntándose acerca del dios oculto que permitía cosas terribles como el terremoto de Lisboa, ¿qué decir del tormento del ilustrado de este fin de siglo, que puede seguir a través de los medios de comunicación la representación instantánea de todo el mal del mundo sin moverse de casa? Lo que se empieza a llamar hombre-máquina es acaso el resultado del inicio de una mutación antropológica, pues no se puede tolerar lo intolerable. Y quien lo tolera ha de desarrollar psicológicamente algo así como una coraza, un callo en la zona de los sentimientos. Vistas así las cosas, 1989 es, sí, el final de una utopía, la del marxismo cientifista, la del socialismo que se postula como definitivamente científico. Queda, no obstante ello, el espíritu de la utopía. Lo que hoy despista a mucha gente es que, mientras tanto, la vieja utopía que nació con Thomas More ha cambiado de forma. Se busca la continuación de la vieja utopía en el pensamiento y en la praxis política dominantes. Se busca la utopía en la filosofía moral y política académica. No se la encuentra y se proclama rápidamente el final de toda utopía. Luego se racionaliza la ausencia. Ya no hay utopía porque las gentes de nuestra cultura se han hecho conscientes de la identidad de la utopía con el totalitarismo. Como si el totalitarismo no estuviera ahí, latente ya, en la tecnología social fragmentaria que inspira a la mayoría de los poderes de hoy en día. Es natural que no se encuentre lo buscado en la filosofía moral y política académica. Natural porque el espíritu de la utopía nunca estuvo ahí, ni ayer ni hoy. El espíritu de la utopía sigue vivo en el pensamiento holístico prospectivo que arranca, precisamente, de la autocrítica de la ciencia contemporánea, pero que no renuncia a toda ciencia, a la vocación científica del hombre contemporáneo, sino que integra en esta autocrítica las lecciones de Goethe y de Hölderlin, proclamando que allí donde está el peligro puede estar también la salvación. Somos los últimos samaritanos, pero no podemos impedir la congelación de la humanidad. Solo podemos disimularla. La lucidez de las críticas de Bloch y de Walter Benjamin al optimismo histórico también tienen que ver con la crisis de la idea de progreso. Por eso pienso que continuar el proyecto Esperanza significa hoy en día pintar bien de negro y con verdad el pizarrón de lo que hay para que pueda resaltar sobre él la tiza blanca de la resistencia y de la alternativa. Francisco Fernández Buey. Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador. Editorial Trota. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com/filosofía de bolsillo.
despedimos este jueves filosófico, este episodio de Filosofía de Bolsillo número 73, con las palabras de Francisco Fernández Buey en la sección de Un libro en el bolsillo y también con la presentación de un Immanuel Kant de carne y hueso, cosa que no es habitual. Seguiremos la próxima semana adentrándonos en su figura, dándole una dimensión más humana, sin dejar también de reseguir su evolución intelectual, esa evolución intelectual, esas influencias que va a ir teniendo en su formación y que nos van a permitir entender cómo se construye su pensamiento y a partir de qué comienza a producir esos ensayos inmensos, ensayos de referencia con los que se pelearán todos los que vendrán después. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias a los que cada semana estáis siguiendo Filosofía de Bolsillo dentro de las posibilidades que os deja vuestra vida, vuestras cosas, vuestros problemas, vuestro trabajo, vuestra familia, todos los elementos que rodean la complejidad de una vida y que es tan difícil de rescatar cuando hablamos de figuras tan lejanas en el tiempo como la de Kant. Gracias, como digo, a todos los que estáis siguiendo este proyecto y gracias a los que lo hacéis posible, como es el caso de Rubén, a quien va dedicado este episodio 73, sexto ya de la tercera temporada, que avanza poco a poco pero con paso firme, o eso es lo que espero, a pesar de las dificultades que nos vamos encontrando en este camino. Muchas gracias a todos, volveremos en el próximo episodio con energías renovadas, pero con el mismo horizonte que es por el momento el pensamiento filosófico de Kant. Te espero aquí la próxima semana en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.